Seguramente os estaréis preguntando cuáles son las 8 categorías de armas que nos encontraremos en el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree. Y gracias a varios vídeos que ya están disponibles, hemos podido ver más contenido de lo que está por llegar. Así que he decidido hacer una guía hablando de esas categorías de armas de una manera resumida. Y os adelanto de que tendréis más de una sorpresa. Además, me encantaría que al terminar este vídeo me dejarais en los comentarios cuál de estas categorías tenéis más ganas de probar. Por mi parte dejaré una especie de ranking al final, así que os estaré leyendo. Y ahora sí que sí, vamos al lío. En primer lugar tenemos una de esas grandes sorpresas para muchos, porque por fin podremos usar la categoría de grandes katanas, tal como lo oyes. Sería algo similar a lo que se conoce como Odachi, y que por cierto en otros juegos como Nioh ya hemos podido disfrutar de lo lindo, aunque algunos hablaréis del Nodachi de Dark Souls, pero aquí no entraremos en debate. La cuestión es que estas grandes katanas seguramente sean armas especialmente eficaces a dos manos por su gran tamaño, como en este ejemplo que veis en pantalla, la cual su hoja mide más de 225 centímetros. No sabemos cuántas armas tendremos de esta categoría, pero apuesto a que la mayoría escalan principalmente en quality o incluso algunas en fuerza. Eso sí, hay que tener en cuenta que su punto débil en comparación con las katanas normales es que serán más lentas, pero esto se equilibra gracias a su longitud y daño. Solo diré una cosa, se vienen las builds de Samurai 2.0. En segundo lugar tenemos lo que ya vimos desde el primer tráiler del DLC y son los escudos de empuje, una nueva categoría de escudo pero más enfocada a su uso como otra arma más. Un claro ejemplo es este escudo de aquí y que como podemos comprobar se usa para atacar. Quizás haya variedad de pesos ligero, medio y pesado, pero siendo sincero creo que se centrarán más en los escudos pesados, principalmente por el añadido del arma de ataque que combina con el propio escudo. Como tercera categoría, hablemos de otra arma que apareció desde el primer tráiler también, y es que estamos deseando usarlas. Son las espadas de revés. Aunque hasta ahora solo hemos visto las versiones de espadas curvas de revés, el hecho de que se llamen así es por su forma de agarre, como podéis ver. Parecen algo más ligeras que las que ya conocemos, por lo que probablemente hagan algo menos de daño, pero tiene un set de movimientos espectacular, con rápido desplazamiento para colocarte junto a tu enemigo y dar siempre los primeros golpes, o para esquivar los golpes de tus oponentes. Es como si combináramos paso del sabueso con las espadas curvas, y al igual que ocurre con las espadas curvas básicas, seguramente querrás tener una dual en tu build. Otro detalle es que también podremos beneficiarnos de los ataques continuos, como podéis ver. Continuamos con una categoría que ya habíamos mencionado en varios de mis directos, y que al parecer sí que tendremos, la categoría de armas arrojadizas. Y es que en este nuevo gameplay, además de las dagas que lanzamos, podemos ver que las hachas, al más puro estilo de Kratos, se podrán lanzar a media distancia, e incluso cuando saltamos. No sé cuántas armas incluirán en esta categoría, pero creo que no serán pocas. Solo espero una cosa importante, y es que dichas armas arrojadizas se puedan imbuir con diferentes elementos. Imaginaros el hacha con fuego volando hacia la cabeza de tu enemigo. También podemos recordar el pequeño boomerang que lanzan las bestias de Farum Azula imbuidas con rayos. Así que no es nada loco lo que estoy diciendo. En la quinta categoría tenemos una sorpresa, las botellas de perfumista. Ya que muchos de vosotros me pedisteis hacer una build de perfumista, ahora os aseguro que sí se podrá hacer a la perfección. Fijaros en el detalle de las manos donde podemos ver las pequeñas armas que usaremos con una velocidad tremenda, esparciendo el agradable aroma de la muerte ante nuestros enemigos. Tiene bastante rango, así que creo que usarlo contra enemigos grandes puede ser una clara ventaja, o incluso cuando intenten rodearte un grupo grande de enemigos. Hasta ahora hemos visto el uso del fuego y otros elementos con estas botellas, así que estoy deseando poder usar el rayo o la congelación con estas malditas botellitas. Vamos por la sexta categoría de armas, las grandes espadas ligeras. De la longitud de las grandes espadas que ya conocemos, pero con la hoja más delgada, hace de esta arma un gran equilibrio entre rapidez y fuerza, que en muchas ocasiones hemos deseado tener. Fijaros cómo su set de movimiento es bastante rápido y muy elegante. Sé que suena muy extraño esto último, pero fijaros en el estilo de combate y sabréis a qué me refiero. Seguramente la destreza en esta categoría sea el punto fuerte en la mayoría de estas armas. Por alguna razón se me viene a la mente una combinación entre las grandes espadas y los estoques. No sé qué pensáis vosotros. En la séptima categoría
llegando casi al final, tenemos otra de las grandes sorpresas, la garra de bestia, tal como estáis escuchando. Y puede que piense que estas garras deberían de estar dentro de la categoría de garras que ya tenemos, pero os adelanto de que esta será una categoría independiente, aunque no sé cuántas de estas garras podremos tener, pero está claro que de nuevo me ha sorprendido muchísimo su estilo de combate, combinando movimientos desde cualquier lado, incluyendo ataques desde el aire a gran velocidad, digno de una verdadera bestia. Junto con la última categoría que ahora mencionaremos, se trata de la más rápida que hemos podido disfrutar. Creo que los enemigos no serán capaces de seguir nuestros movimientos y cuando quieran darse cuenta ya estarán en el otro barrio. Y vamos por fin con la última y más esperada por mi parte, octava categoría de armas, las artes marciales, con el que podremos convertirnos en Jackie Chan, Jet Li o Ataru Lee. Y es que estamos hablando de una categoría que ha llamado muchísimo la atención. En cierto modo se parece mucho a la anterior categoría, garras de bestia, así que tendremos que comprobar cuál es más efectiva. El poder combinar ataques con patadas y puños hace que un combate se vea mucho más espectacular, pero no nos quedaremos únicamente con la propia dinámica de sus movimientos, sino que parece ser bastante efectiva, aunque queda por comprobar si también lo es contra los propios jefes. Y en mi caso estoy muy ilusionado por usar estas dos últimas categorías. Y si tuviese que hacer un ranking de mi hype por usar esta categoría de armas, y no me refiero a cuáles creo que será más potente, sino por querer probarlas, quedaría de la siguiente forma: artes marciales, garras de bestia, grandes katanas, espadas curvas del revés, grandes espadas ligeras, armas arrojadizas, botellas de perfumista y escudo de empuje. Me gustaría saber vuestro ranking, así que déjamelo en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!